nos pusimos de acuerdo en esto, ¿cierto? En que el ombligo se caiga. Y de eso quiero hablar hoy, de ponernos de acuerdo. Pero ¿de acuerdo con quién? Usted sabe que, y lo voy a decir otra vez más desde aquí. ¿Quién está de acuerdo conmigo de comer las caraotas saladas? Poquitos. ¿Quiénes están de acuerdo con el apóstol de comérselas dulce? Claro, son orientales. Fíjese, no se pusieron de acuerdo conmigo mucho, pero yo no me pongo bravo por eso. Yo me la como salada. El que le quiera poner azúcar, que le ponga azúcar. Pero hay acuerdos como este que no pasa nada. Pero hay desacuerdos en los cuales sí pasa algo, hay una consecuencia. Y usted sabe dónde se consiguen desacuerdos, pero a montón. En la casa de uno. Sí, en el matrimonio. En el matrimonio hay muchos desacuerdos, ¿o no? Me equivoco. Si por los desacuerdos es que terminan los matrimonios, la mayoría. La mayoría por pequeños desacuerdos terminan separándose. Pero no es de eso de lo que yo vengo a hablar. Jesús vino a hacer un acuerdo con nosotros, es decir, un nuevo pacto. Un acuerdo es un pacto, pero en este pacto que Jesús logra hacer con la humanidad, ese acuerdo al cual Él llega, Él lo hizo de una manera, si se quiere, unilateral. Se puso de acuerdo con papá, o se pusieron de acuerdo papá, Jesús y el Espíritu Santo. Y dijeron, esta es la manera como nosotros vamos a hacer que el hombre vuelva a nosotros. Y así estaba establecido. Los pequeños a clase, por favor. Los pequeños a clase. Dios desde el principio tenía un plan, tenía un pacto. Y era que Jesús, su Hijo, se hiciera hombre, bajara a la tierra, se hiciera uno como nosotros y muriera en una cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos acceso al cielo, para que tuviésemos el camino abierto al Padre que está en los cielos. Amén. ¿Me está escuchando? Sí. Entonces Él vino a dar ese nuevo pacto, a establecer ese acuerdo. Y el asunto está en que usted lo puede recibir o puede estar de acuerdo con su pacto o no. Yo creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo en que sí. Estamos de acuerdo en que ese pacto, ese sacrificio de Jesús en la cruz me hizo libre, me hizo alcanzar la salvación. Fue su obra, fue su sacrificio, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, que ahora yo pueda hablar de Él, que yo pueda ahora predicar de Él, que yo pueda gozarme en su presencia, que yo pueda adorarle, cantarle y tener una vida plena, a pesar de los fracasos, a pesar de las derrotas, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que puede estar contrario o ser contrario a mi vida. Pero estoy completo en Él. Él lo dice y yo lo creo. Yo estoy de acuerdo con Él en que si Él lo dice, yo estoy completo en Él. ¿Y tú? También. Amén. Vea, vamos a leer una parábola que está en Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lo está diciendo Jesús y cuenta la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fíjense, toda la escritura tiene que ver con estar de acuerdo con Dios o no.
Toda la escritura está en eso. Si estoy de acuerdo con lo que Dios dice o no. Pero el asunto está que si usted no está de acuerdo con lo que Dios dice, allá usted, allá yo. Entonces aquí vemos a dos hombres y pregunto, ¿será que el fariseo estaba de acuerdo con Dios? ¿Será que el publicano estaba de acuerdo con Dios? Nadie responde. ¿Estaba el fariseo de acuerdo a lo que leímos? ¿Estaba el fariseo de acuerdo con Dios? No, no. Dice que él se autojustificaba. Decía, yo soy bueno, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo traigo la ofrenda, yo diezmo. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy malvado, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Estaba diciéndole a Dios, yo soy bueno, y el publicano no. Yo soy bueno y no me hace falta tu perdón. Yo soy bueno y no necesito de tu misericordia. Yo soy bueno y no necesito del sacrificio de Jesús en la cruz. No hay un justo, ni uno solo hay, dice la escritura. El que Dios considera justo hoy en día es porque ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. No hay otro justo, no lo hay. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? No me importa. Porque yo lo que le estoy diciendo o lo que le estoy leyendo, lo que Dios dice acerca de su justificación. El publicano ni siquiera alzaba los ojos y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Se daba un golpe de pecho. Yo creo que de ahí es donde vienen aquellos por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sí, yo creo que es de allí, ¿no? De ese pasaje en particular. Pero fíjese, el publicano reconoció su bajeza, reconoció que necesitaba su perdón, el perdón de Dios, que necesitaba su misericordia, que sabía que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, les repito, como dice la escritura, todo el tiempo Dios ha estado buscando a su creación. Todo el tiempo ha estado ministrando su perdón, su misericordia. Antes de Jesús también Él aplicaba la misericordia sobre aquel que se arrepentía. David dice, dichoso o bienaventurado aquel en cual no hay culpa. No es hallado culpable por el Señor, por Dios. Y él había experimentado eso. Él había pecado, él lo hizo en reiteradas veces, pero acudía al Señor y le decía, perdóname, oh Dios, líbrame aún de los que me son ocultos. Entonces, estar de acuerdo con Dios es creer que Él hace lo correcto, que Él ha hecho lo correcto, que Él es el único bueno y que yo, sin merecer de su gracia, de su amor y de su perdón, he sido recibido a misericordia. He sido recibido por Él. Yo no hice nada. Usted no hizo nada agradable a los ojos de Dios. Vea, la palabra acuerdo en el griego significa ser armonioso. Dice, la palabra es sinfoneo y sinfonía. Dice ser armonioso, concordiar, ponerse de acuerdo, armonizar, convenir. Sinfonía, unísono, sinfonía, concierto de instrumentos, una nota armoniosa. ¿Sabe? Los que saben más de esa sinfonía son los músicos, ¿sí? Imagínense usted aquí a los hermanos que llevan adelante la adoración, la alabanza, y uno cantara por una nota o tocara el instrumento por una nota y el otro por otra nota y cada quien por su nota. ¿Qué ocurre? A ver, yo mire, soy cero raspado en música. Pastor Felipe, ¿qué ocurriría si eso pasa? Uno por una nota, el otro do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué ocurre? Un desastre musical. No hay armonía, no hay sinfonía, hay un griterío loco. Hay como diría por ahí, o como dijo Pablo en la carta a los Corintios, címbalo que retiñe.
algo que no tiene son ni ton. Entonces, el estar de acuerdo, estar en armonía, ¿con quién? Con Dios. ¿Y por qué no estamos siempre en armonía con Dios? Debería ser siempre estar en armonía con Dios. Tocamos otra nota, ¿sí? ¿Quién? Él. Tocamos otra nota, valga la comparación, valga la palabra. Sí, tocamos otra nota, no estamos sincronizados, no estamos alineados, no estamos en armonía, estamos, yo no sé si la palabra cabe, en desinfonía. No estamos en armonía con Dios. Y eso ocurre a cada rato y a todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. El apóstol estaba diciendo ahorita en el intermedio que va a haber un repaso. Y lo que yo sentía en mi corazón es precisamente tocar algunos de los puntos que ya se han dado en la clase. Porque para estar en la escuela necesitamos estar de acuerdo con Dios. En que Él solo salva, que Él solo libera, que Él solo nos sana. Solo Él. No es en nuestras fuerzas. Entonces, la base fundamental para creer en lo que Dios hizo, la base fundamental para estar en el Evangelio, fluir en el Evangelio, es ser salvo, sano y libre. Salvo, sano y libre. Porque, vea, yo no conozco mucho a Juan. Yo desde que lo vi que llegó, él se me acercó y me preguntó. Pero sé que tiene varios años, ¿verdad? En el Evangelio. ¿Sí? ¿Tú? ¿Cuántos años? Desde que creíste. ¿Hace cuánto tiempo? Simplemente esa respuesta necesito. 2 años. Ok. 2 años más el tiempo que tiene aquí. Y él ha dado testimonio de lo que Dios ha hecho a través de lo que el Espíritu Santo ministra en este lugar. Que ministra a través de nosotros como líderes acá, a través del apóstol que está llevando adelante la escuela. Yo dije un día aquí que si usted viene a la escuela, el tiempo se va a cortar para que el Espíritu Santo de Dios empiece a fluir como debe ser. Para que el Espíritu de Dios haga contigo lo que debe hacer y para lo cual fuiste llamado a hacer. Primero ser y luego hacer. Hay muchos que quieren hacer sin dejarse tratar primero. Tenemos que ser primero. ¿Tenemos que ser qué? A ver, ¿tenemos que ser qué? Tenemos que ser tratados por Dios. Tenemos que ser transformados por Dios. Tenemos que ser aquel hombre nuevo que Jesús dice que somos ahora. Revestirnos de ese hombre nuevo. Dejar atrás la vieja naturaleza. Dejar atrás al viejo hombre. Para poder entonces ser esa nueva criatura. Ya lo somos, en Cristo Jesús lo somos. Hay un sello que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti, sobre mí, donde dice, este es una nueva criatura. Este carbón encendido fue rescatado de allí. Vea, la primera clase fue los 3 niveles del Evangelio. Pero a continuación fue el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento usted no va para el baile. Sin arrepentimiento usted no va a las bodas del Cordero. Sí, yo digo que no va para el baile porque estamos invitados. Dios ha extendido una invitación al mundo en general a las bodas del Cordero. Entonces es algo que va a ser festejado en los cielos. Hay un festejo que nos está esperando. Unas bodas, si usted ha ido a alguna boda, sea la que sea, o ha visto por televisión bodas rimbombantes, esta no se la puede perder. Esta va a ser celestial. Esta va a ser sobrenatural. ¿Y sabes qué? El invitado especial eres tú. Soy yo. Porque el anfitrión es papá, es Jesús, es su Espíritu Santo. Amén. Yo me alegraría mucho por eso. Yo me alegraría mucho por eso. Vea,
Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, dice, ya vienes tú con tus cosas religiosas. Y ciertamente en un principio a lo mejor lo pensé, como muchos de nosotros, ay, eso es algo más de la religión o de una religión. Déjame a mí quieto con mi religión. Así me dijeron, así me han dicho varias personas. Déjame a mí tranquilo con mi religión y tú con tu religión. Pero en el transcurrir del tiempo, Dios se fue mostrando y me fue mostrando que no se trata de religión, sino de una relación personal con Él. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero yo no le conocía. Yo sabía que existía un Dios y yo era de los que decía, si yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántos dijeron una vez eso? Menos mal que no soy yo solo. Sí, pero ¿para qué yo necesito? El fariseo estaba diciendo eso. El fariseo estaba diciendo eso. Dios, ¿para qué te necesito? Si tú sabes que yo voy a la iglesia, si tú sabes que yo traigo el diezmo religiosamente, yo traigo la ofrenda. Como el apóstol decía, obras muertas. Obras muertas. Ese hombre oraba para consigo mismo. Cuando yo decía, yo no le hago mal a nadie, yo estaba diciendo, yo no necesito a Dios. Aunque en el fondo de mi ser sí decía que necesitaba conectarme con el Dios Todopoderoso. Porque eso es algo inherente allí al ser humano. Es algo que Dios ha sembrado y de tal manera es que la gente, por mucho dinero o mucho éxito que tenga en la vida, dice que hay un hueco en su corazón, hay un hueco en su alma. Y el Señor te dice que a pesar de haber creído en mí, a veces andas con un hueco en el corazón. Y yo lleno ese hueco. Él es el único, Él es el que llena toda herida, toda obra de maldad es echada fuera en el nombre de Jesús. Y Él viene a ocupar esa área. Él viene a ocupar esa área porque no la quiere dejar vacía. Él te ha tomado para que tú seas su morada. Él te ha tomado para que tú seas su morada. ¿Sabe? En los sistemas democráticos usted puede elegir. La democracia significa el poder del pueblo. Y entonces por eso se hacen las elecciones para elegir autoridades X o Y. Pero también entonces ha llegado eso ha permeado a la iglesia inclusive. Donde entonces el pastor que estaba de turno se tuvo que ir o murió. Y entonces se levanta un concilio, se convoca una asamblea y se presentan los candidatos. Ahora hay que elegir por el nuevo pastor. Pero Dios nos dice que su iglesia sea dirigida de esa manera democrática. Dice, yo soy quien dirijo a la iglesia. ¿Sabe? Yo les he contado esto, que yo cuando llegué aquí a este lugar, yo empecé a ver cosas que de acuerdo a mi perspectiva o de acuerdo a lo que yo había conocido, no estaba de acuerdo. Pero prontito el Espíritu Santo me dijo, pero es que tú no vas tú no vas a pelear con Efraín. Vas a discutir conmigo porque aquí el primero soy yo. El Espíritu Santo es el pastor de este lugar. ¿Sí? Y usted tiene que ponerse de acuerdo con Él. Vea, cuando yo creí, Dios tuvo un trato conmigo. Fue paciente como lo es con todos nosotros. Pero yo iba a un lugar donde martes tras martes iba un hermano a enseñarnos de la Escritura. Y yo estaba interesado en conocer, en leer la Escritura, la Biblia. Y resulta ser que yo iba con mis argumentos. El dueño de la casa tenía sus argumentos. Y los que fueron también, que eran diferentes a lo que dice Dios, llevaban sus argumentos. Y ahí empecé yo, martes tras martes, a discutir con ese hermano. Pero ¿por qué tú dices que eso es así? Si yo creo o me enseñaron que es asado. Y entonces él lo que hacía era que buscaba en la Escritura y me decía, mira lo que dice Dios acerca de eso. Y cuando el otro decía algo, mira lo que dice Dios acerca de eso. Y pasaron, no sé, 4, 5, 6 semanas, algo así. Y estando solo en mi casa, Dios me dijo, supe después, al momento no lo supe,
Pero supe que Dios me estaba diciendo, tú no estás peleando con Él. Tú no estás discutiendo con Él. Estás discutiendo conmigo. Y cuando yo escuché eso en mi corazón, en mi cabeza, yo bajé la guardia. Dejé de discutir con Él, porque estaba discutiendo con Dios, y empecé a escuchar más de lo que Dios tenía para mí. Y un tiempo después, poco tiempo después, creí. El hermano nos guió a una oración de fe y pude creer. Ese fue el día más feliz. Ese fue el día de una plenitud, un gozo. Yo digo que el Espíritu Santo me embargó, me llenó, porque fue especial, fue espectacular. Perdón. Me puse de acuerdo con Dios, que yo estaba equivocado, que yo no estaba donde Él quería que yo estuviera. No era que yo quería estar allí, no. Él quería que yo estuviera de su lado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cuando es como que hay una puerta donde dice entrada gratis, pero tú no te atreves a pasar porque la puerta no es grande, sino es chiquita. Y pocos entran por esa puerta. Y entonces la mayoría sigue de largo. Camina para allá, camina para acá. Y yo pensaba esto, escuche. No puede ser que con tantos católicos que hay en el mundo estén equivocados. No puede ser. Ese era mi razonamiento, mi matemática, ¿sí? Pero resulta ser que cuando el Señor me hace la invitación, me abre los ojos del entendimiento y yo me atrevo a pasar. Cuando paso por esa puerta y veo del otro lado, me di cuenta que sí andaba mal. Me di cuenta que el mundo era perverso y yo estaba allí, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Empecé a ponerme de acuerdo en la necesidad de tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe? Yo era practicante de la iglesia católica. Yo iba casi que todos los domingos. Y me persignaba y sabía cuándo sentarme, cuándo pararme, cuándo llevar la ofrenda. Sabía todo. Y le tenía el reloj también, cronometrado. ¿Cuánto duraba? Un ritual. Pero cuando pasé la puerta, me di cuenta que fue el Espíritu Santo de Dios quien me hizo ver de dónde yo estaba hundido, en dónde estaba yo pudriéndome, en dónde estaba yo siendo uno más del montón. En Cristo Jesús tú no eres uno más del montón. Tienes un lugar que Dios ha establecido para ti, un lugar en el cielo, un lugar en la tierra, un lugar para andar, un lugar para predicar, para que tú y yo podamos disfrutar de lo que es el cielo en la tierra. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Es estar de acuerdo en que necesitamos de Él. Ahora, esa necesidad de Él no es solamente para la salvación, sino para vivir y no descuidar una salvación tan grande. El arrepentimiento es un milagro. ¿Sabe por qué? Por lo que le acabo de decir. ¿Dónde estabas tú? Tú tenías un pie no. Teníamos los dos pies en el infierno. Teníamos los dos pies en el infierno, muertos en nuestros delitos y pecados. Y muchos, pero Señor, pero pastor, pero mira, yo no hago nada malo. Con los ojos, con los pensamientos, con el no hacer lo bueno, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, eso es contado como pecado. Por eso es que dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces el arrepentimiento no es una sola vez. Y ese es otro error doctrinal de muchas iglesias. ¿Te arrepentiste? ¿Creíste en Jesús como tu Señor y Salvador? Gloria a Dios, ya dale que ahora vas en bajada. Salvo, siempre salvo. Pues déjame decirte que no. O mejor dicho, te la pierdes. Te la pierdes. Porque resulta ser
que ciertamente cuando tú crees, hay un acto en el cielo donde se celebra una fiesta y dice, ahora domingo es salvo, ahora domingo tiene un lugar en el reino de los cielos. Pero yo caminando en la tierra para vivir con el cielo en la tierra, debo vivir un estilo de vida de arrepentimiento. Porque van a venir a mi corazón, el viejo hombre se va a encargar, Satanás se va a encargar de hurgar al viejo hombre y decir, mira, pero ¿te acuerdas que esto te gustaba bastante? Entonces, vamos a caminar, pero con pesadas cargas. Vamos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice, y entonces empezamos a hacer obras muertas. Bueno, si la cuestión es ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Si la cuestión es vestirse con corbata, yo me voy a poner la corbata. Si la cuestión es que las mujeres se sienten de un lado y los hombres de otro lado, entonces vamos a hacerlo. Si la cuestión es que hay que cargar la Biblia bajo el brazo, carguémosla bajo el brazo. ¿Sabe? Hay muchas cosas que son fáciles de hacer. Y las cosas fáciles de hacer son las que aparentemente son de piedad. Las que aparentemente son de piedad. ¿Sabe? El arrepentimiento tiene que ser genuino. Y usted puede decir, me arrepiento de esto o de aquello del otro, y va a engañar a su cónyuge, va a engañar al pastor, o va a engañar a su hermano. Pero de Dios no puede burlarse. Dios no puede ser engañado. Él va a ver, Él mira el corazón, Él va a ver dentro de ti. Entonces el arrepentimiento debe ser genuino delante del Señor. El hombre, el publicano, que se dio un golpecito en el pecho y dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Dios, Jesús dijo, ese fue justificado. Y fíjese, Jesús todavía no había muerto. Jesús todavía no había entregado su vida. No había pagado el rescate que Dios exigía. Pero Él dijo, Él bajó justificado a su casa, porque miró el corazón. Entonces no basta con gritar, con dar saltos, que es bueno, pero Dios está mirando tu corazón y mi corazón. Él quiere que a través del arrepentimiento tú y yo seamos transformados. Y como les decía, los 3 niveles del evangelio tienen que ver con eso. Éramos no alcanzados, fuimos alcanzados y ahora estamos en una clínica para ser luego enviados bajo la unción del Espíritu Santo, para entonces llevar a los no alcanzados lo que usted y yo conocemos. ¿Que tengo que esperar? El Espíritu Santo te va a guiar. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te va a guiar. Porque ciertamente ninguno de los que estamos aquí ya está listo y preparado para todo, para todo lo que Dios dice. Cuando usted se despierte un día y no escuche el ronquido de su esposo o de su esposa, cuando el vecino de al lado no moleste con el claxon, con la corneta, o no enciende el equipo de sonido a todo volumen, cuando escuche campanitas, déjeme decirle que lo más probable es que esté en el cielo. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos acá, va a haber desacuerdos. ¿Sabe? En estos días el apóstol decía que una gente allá con un carro a todo volumen no lo dejó dormir. ¿Y qué provocaba? Ir a apagarle el perol ese. Pero no así apagarle el perol ese, sino echarle un poquito de gasolina y prenderlo. Sí, porque eso es lo que provoca, ¿o no? Eso es lo que provoca. Entonces, aquel dice estar en su derecho, uno de este lado también en su derecho. Y ahí aprendemos a practicar la justicia de Dios, no la nuestra. Porque la de Dios dice, déjamelo tranquilo. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero no es en el momento en que tú dices o que yo digo, Él lo va a hacer. Y a lo mejor, ¿cuál es su venganza? ¿Cuál es su acto de justicia? Que ese hombre o esa mujer que prende ese perol a todo volumen
también crea. También crea. Esa es la voluntad de Dios. Ponernos de acuerdo cuesta. Ponernos de acuerdo cuesta. ¿O a quién le es fácil? Dios dice entonces que debemos arrepentirnos no solo la primera vez, sino cada vez que tú peques, cada vez que hagas lo malo delante de los ojos de Dios, tú debes arrepentirte de corazón. Señor, no lo quiero hacer más. Jesús le dijo a más de uno, vete y no peques más. Vete y no peques más. El arrepentimiento produce frutos de arrepentimiento, y son frutos, no son frutos suyos, son frutos del Espíritu Santo. Denotan que nuestra carne está sujeta a Cristo y que nos rendimos a Él para ser perfeccionados por su Espíritu. Debe haber transformación, debe haber transformación. El arrepentimiento no es remordimiento. Usted y yo, antes de creer en Jesús, nos remordía la conciencia. Ay, hice lo malo, pero volví a hacer lo mismo. Un día un amigo me dice, estaba yo en su casa, fui, no sé por qué, y me dice, Domingo, ¿desde cuándo no te tomas un whisky? Te invito a un whisky. Y él mismo dice, no, ¿verdad? Que tu religión te lo impide. Y yo le dije, no me lo impide. ¿Cómo que no te lo impide? Si yo sé que los evangélicos no pueden tomar. Sí, podemos tomar. Pero el asunto es que yo decidí no tomar, que es diferente. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo decidí no hacerlo. Y soy libre de eso. Y déjeme decirle algo. Él se quedó así pensando. No ha creído todavía, pero eso está ahí en la olla, en la NASA. Yo le dije, ve, ¿cuántas veces te has despertado tú después de una buena fiesta, después de una buena rasca, y te despiertas al día siguiente con el dolor de cabeza y la resaca, ¿no? Y dices, no vuelvo a tomar más? Yo lo decía, no vuelvo a tomar más hasta el próximo fin de semana. Sí, no podía. Entonces, es la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. ¿Puedes fumar? Sí, todo lo que tú quieras. Marihuana, pastor, también. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo lo dice, y es cierto. Usted puede hacer lo que a usted le venga en gana, pero debe ponerse de acuerdo con Dios. ¿A Dios le agrada que usted lo haga? El publicano se estaba midiendo con uno de su tamaño. Perdón, el fariseo se estaba midiendo con el publicano, que era uno de su tamaño. Era un hombre, pues. Pero párese usted al lado de Dios y diga, yo no hago nada malo, para que usted vea cómo cae de rodillas, como lo hizo Pedro. ¿Sabe? Recuerda cuando Pedro salió a pescar porque Jesús le dijo, boga mar adentro, echa la red. Y cuando vio la cantidad de reses, ¿ves? De pescado en las redes, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí que soy pecador. Es compararse con el más grande. Es compararse con Jesús. Es compararse con aquel que no pecó. Es compararse con aquel que dio tu vida por mí y por ti. Es ponerme de acuerdo con Él. Es ponerme de acuerdo que si yo ando separado de Él, voy a caer. No voy a alcanzar el propósito para el cual fui llamado. Porque puedo alcanzar muchas cosas. El hombre ha sido dotado de 4 dedos de frente y hasta más para hacer lo que le parece mejor. Pero Jesús dijo, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el arrepentimiento es algo que usted y yo debemos vivir y practicar, día tras día tras día. El segundo tema que se trató es la confesión. Y ya el hermano dio una
un testimonio de lo que experimentó después de haber confesado. ¿Sabe? Hay dos confesiones, pudiera decir aquí en este momento. Y una es cuando usted confiesa con su boca que Jesús es su Señor. Y cuando cree en su corazón de que Él fue levantado de entre los muertos. Entonces dice allí que será salvo. Porque si crees con el corazón, entonces serás salvo. Es ahí donde está la gran diferencia. ¿Sabe? Yo he visto aquí gente que viene domingo tras domingo. Veo gente que pasa aquí al frente, que hace una oración de fe. Y luego no los veo más. Y yo oro por esa gente para que el Señor, esa oración que hizo aquí, Dios la haya escuchado, haya visto el corazón. Pero por alguna u otra situación están alejados. Y que el Señor los traiga con sus cuerdas de amor. Y los veremos aquí o en otra iglesia o en el cielo. ¿De acuerdo? Porque la idea es que esa alma es del Señor, no es mía. Yo no la gané para mí, yo no la gané, no la ganamos para nosotros o para jactarnos, sino para el Señor. Y el Señor es quien conoce los corazones. Pero mucha gente viene de otro lugar y empieza a escuchar y no está de acuerdo con lo que aquí se dice y van a otro lugar a hablar cosas de aquí. Simplemente no están de acuerdo. Simplemente no están de acuerdo y están en su derecho. Pero ¿saben qué? Les voy a decir un secreto. Se lo pierden. Yo estuve a punto de perdérmelo. Y no le voy a contar esa parte de la historia, pero yo estuve a punto de perdérmelo. Y gloria a Dios por Él, porque Él fue quien me trajo con cuerdas de amor a este lugar. Así como a ti. Así como a ti. Yo he escuchado los testimonios de mucha gente, cómo llegó a este lugar. Los doctores fueron unos, llegaron un jueves, fue en la noche. Dios nos trajo para acá. Hay una hermana que fue la primicia de las redes sociales, llegó también así. Y ¿saben qué? La hermana decía, yo ando buscando una iglesia que se practique o se predique la sana doctrina. Y ese día me tocó predicar a mí acerca de la sana doctrina. Atraídos por el Espíritu de Dios. Y la mayoría, todos los que vienen por ahí vienen atraídos, muchos por el Espíritu Santo. El asunto es que no llegan a ponerse de acuerdo. No es con lo que yo diga o el apóstol diga, sino con lo que Dios dice. Hablamos, sí. El apóstol, sí. Yo, sí. El pastor Felipe. Todo el que sube aquí habla por su boca. Pero buscamos la dirección del Señor, la dirección del Espíritu Santo para que esa palabra haga mella ahí en su corazón y haya algún efecto para ser transformado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces nos enseñan eso, a confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesar nuestros pecados. Señor, perdona todos mis pecados, tal. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y entonces empieza el tira y encoge. El Señor con su paciencia y su amor, con los brazos abiertos todo el tiempo. Y uno, como le dije a uno en estos días, tú pareces un cabrito. Y se lo dije en el amor de Cristo. No se lo dije regañado, no se lo dije porque es que viene aquí, va para allá, viene para el otro lado, para acá, y en estos días lo vi y me dijo, pastor, no me olvido de lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Me llamaste cabrito. Por su fruto lo conoceréis, le dije. Bueno, lo cierto del caso es que somos ovejas. Y como ovejas debemos aprender a escuchar la voz de Jesús. Sea por mi boca, sea la boca del apóstol, sea de la boca del que se pare aquí. Debemos aprender a escuchar la voz de Jesús. Usted escucha a un predicador por enlace o por alguna de las de YouTube, lo que sea. Si ese hombre está hablando por medio del Espíritu Santo y usted es oveja de Dios, usted va a escuchar. Dice, wow. Va a sentir que el Espíritu Santo le habla a su corazón. ¿Saben? La confesión nos permite reconocer la necesidad que tenemos de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer.
Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón, 3 veces te lo he pedido. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo entendió, o se puso de acuerdo, mejor dicho, con el Señor, y le dijo: está bien, sigo con el aguijón, pero tu poder, necesito de tu poder para seguir caminando en gracia. Necesitamos de su poder, a pesar de los aguijones que puedan estar dándonos y dándonos de parte de Satanás, porque el aguijón, déjame decirte, era de parte de Satanás. Pero usted debe decir como Pablo: Señor, bástame tu gracia, porque ese poder no es mío, sino es tuyo, y Él se perfecciona en mi debilidad. Y en esa medida, cuando Él escucha y ve la disposición de tu corazón, dice: estás aprendiendo, estás siendo transformado por mí, por su Espíritu Santo. Confesar nuestras faltas unos a otros desata ligaduras, rompe cadenas. ¿Sabe? Hay un proverbio donde dice que habla de la mujer ajena, habla de la mujer ramera, de la prostituta. Y dice que las aguas hurtadas son, y en secreto son más sabrosas, algo así, lo parafraseo. Y ciertamente, cuando tú estás haciendo algo en lo oculto, te puede gozar. Pero cuando tú sacas eso a la luz, no hay tinieblas que se puedan contener ante la luz de Cristo Jesús. Cuando tú abres tu corazón y echas para afuera aquello que tú crees que en los secretos nadie te ha visto, quizás yo no, pero Señor sí. Cuando tú sacas eso para afuera, matas la cucaracha, porque no hay respuesta de Dios sino otra que aplastar la cucaracha. ¿Sabe? Estos son no los quiero llamar herramientas, pero son principios del evangelio del reino para que podamos vivir una vida que fluya en el Espíritu, para que te goces en el Espíritu cada día de tu vida. Cada día, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. ¿Sabe? ¿Usted conoce lo que es un matamosca? Usted compró el matamosca porque quiere matar las moscas. Y entonces llegó y compró su matamosca, no sé, en Traqui. Llegó con su matamosca a la casa. Ahora a matar moscas, y pone el matamosca ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mueren las moscas? Si eso se llama matamoscas. Tienes que agarrar y usarlo para matar las moscas. Jesús te dice: tienes que agarrar a mi evangelio completo. Tienes que agarrar la confesión, el arrepentimiento para matar las moscas. Tienes que apropiarte de lo que yo te he dado. Ya yo triunfé en la cruz del Calvario. Ya yo lo hice. Mi parte la hice en la cruz del Calvario. Eso está hecho. Pero tú y yo tenemos que agarrar el matamoscas. Arrepentimiento, confesión, el perdón o la falta de perdón. Esa es otra. ¿Sabe? Nosotros a veces pasamos por desapercibido que los ojos de Dios están sobre ti y están sobre mí. Y entonces cuando hacemos lo malo a conciencia, estamos ofendiendo a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo, estamos apagando al Espíritu Santo, si es que mora en cada uno de nosotros, si mora en ti. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que el Espíritu Santo está en mí, vino a ser morada en mí, yo debo pensar mis pensamientos, inclusive. Yo debo pensar antes de hacer o de actuar. Hay cosas que están arraigadas en uno que uno las hace como que en automático. Hábitos que hay arraigados desde que uno es niño y que uno tiene que darse cuenta y pedirle al Espíritu Santo que ese hábito, esa costumbre, esa manera de hacer las cosas, de contestar o de decir, no sé, malas palabras, sean también desarraigadas. Porque hay una vestidura nueva,
que Dios ha hecho, que Dios ha creado conforme a su Hijo, conforme a su semejanza. Jesús vino a restaurar esa imagen que se perdió en el Edén. Jesús vino a restaurar eso, a recuperar lo que se había perdido. Y debemos entender que eso que se había perdido, Él lo restauró, lo rescató y lo redimió para ti y para mí. Y que yo de alguna manera debo vivir agradecido. Porque si no, sería un mal agradecido. El perdón es el otro tema que hemos visto. Y ciertamente Él nos perdona. El caso más impactante para mí es el pecador o el ladrón que muere al lado de Jesús. Y yo lo he dicho, no, el tipo era tan ladrón, pero tan ladrón, que se robó la salvación a última hora también. No se la robó, Jesús se la dio. Pero fue astuto para poder en ese último momento decir: Señor, cuando estés en el paraíso, recuérdame, llévame, tenme ahí. Y ahora que he sido perdonado de todo lo malo que hice, de todo lo malo que he hecho, de todo lo malo que pudiera hacer, entonces voy a aprender a perdonar a mi prójimo. Jesús lo dijo, la regla de oro: haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. ¿Tú quieres ser perdonado? Debes perdonar. ¿Tú quieres ser perdonado? Debes perdonar. No hay otra. No hay alternativa, no hay plan B, no hay respuesta A, B, C, D, E. No. La respuesta es una sola. Para ser perdonado, debes aprender a perdonar. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí le hubiese gustado ser el ladrón que estaba al lado de Jesús? Allá levantó uno la mano. Por aquí levantó otro la mano. Somos bienaventurados porque sí éramos ladrones, porque sí éramos delincuentes, porque sí andábamos en nuestros delitos y pecados. No necesitabas, yo creo que ese hombre que no confesó a Jesús es aquellos que representan el no estar de acuerdo con Dios. Y aquel que murió y dijo: acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, fue que se puso de acuerdo con Jesús en el último momento. Se puso a cuentas con Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Dios se ha acordado de ti y de mí, porque hizo casa, ha hecho morada, para que usted y yo vivamos allí en las moradas celestiales el día que tengamos que irnos de este lugar. Amén. Si usted no perdona, Dios va a enviar a los verdugos. No le voy a leer la parábola, se la voy a narrar brevemente. Hay un hombre que le debía un dineral, debía $1 millón, por decir algo así, a un rey. Y lo mandó a llamar y le dijo: mira, voy a vender a tu mujer y a tus hijos para que me pagues la deuda. No, por favor, ten misericordia de mí. Está bien, fue movido a misericordia y lo soltó. Te perdono la deuda. Y el hombre, saliendo del lugar, se encontró con un consiervo que le debía $100. Y lo agarró y lo estrujó, casi que lo jamaqueó por el pecho y le dijo: págame todo lo que me debes, si no te voy a meter en la cárcel. No tengo con qué pagarte, ten misericordia de mí. Y lo mandó a meter en la cárcel. Los otros vieron la cuestión, que ya habían visto lo que el rey había hecho con él, y le dijeron: mire, señor, ¿sabe qué? Aquel que tú le perdonaste la deuda, aquella millonaria, ahora el tipo no quiere perdonar a su hermano por $100. Así es la cosa. Mándamelo para acá. Y se lo llevaron y lo mandó a meter preso con los verdugos. Y dice Jesús al final: así papá también hará con aquel que no perdone. Y es tremendo, porque es una orden de papá. Ni el hijo, como decía el apóstol, puede rebatir esa orden. Entonces, pregunto: ¿cómo te gustaría vivir? ¿Libre? ¿Suelta las cadenas? ¿Suelto la falta de perdón? ¿O quieres vivir
sin perdonar y con esos verdugos a tu lado. Libres, libres. Pero debemos entonces aprender a perdonar. Pastor, pero no es fácil. ¿Quién te dijo? Usted no sabe lo que me hizo, pastor. Viví con él. Pero déjame decirte que en lo que eso ocurre y tú tomas la decisión, porque es una decisión, obedecer al Señor en lo que dice, ponerme de acuerdo con Dios y hacer lo que Él dice, que entonces vas a sentirte libre, 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 y el gozo de la salvación va a ser poderoso y potente. Se te va a notar en la cara, porque la falta de perdón produce enfermedad. La falta de perdón produce amargura, mal humor. La falta de perdón trae dolor a los huesos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo quieres vivir? ¿Perdonando o sin perdonar? Perdonando, gloria a Dios. Y hay un último tema que lo voy a tocar brevemente, que tiene que ver con someterse a la autoridad. Ese es otro tema de la escuela. Y por esta falta de sujeción a la autoridad, sea consciente o inconsciente, sea vehemente o no, acarrea consecuencias y consecuencias nefastas. Nefastas en el sentido en que lo he visto con mis propios ojos. Se van al mundo, vuelven a revolcarse como el cochino que se revuelca en el lodo, como perro que se vuelve al vómito. Y no le voy a dar más descripción, basta con eso, con lo que dice la Biblia, pero lo he visto. Mas cuando tú eres obediente a la autoridad establecida por Dios, entonces hay fructificación, hay bienaventuranza, hay bendición. La bendición te alcanza, porque a la final la bendición que soltó Jesús en la cruz del Calvario está en el aire. Lo que te toca a ti y a mí es ser alguien que se arrepiente, que confiesa, que perdona, que se somete a la autoridad, y la bendición te alcanzará. La bendición te alcanzará. Muchas veces nos frustramos porque decimos, wow, pero mira, este muchacho, vamos a poner a Juan otra vez, apenas está desde noviembre aquí y mira lo que dice. Mira, el apóstol lo hizo pasar para acá y dijo lo que dijo. Y él ha confesado, él ha dicho con su boca que hay un gozo que él no quiere que se le vaya, que se le quite. Hay una presencia, hay una llenura del Espíritu Santo que no quiere que se vaya. Y es el deseo de Dios más que el tuyo. Es el deseo de Dios más que el tuyo y que el mío. Que Él se haga presente en tu vida y en mi vida de una manera gloriosa, asombrosa, exuberante. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Voy a leerle brevemente. Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuáles son las autoridades? Desde el presidente de la República para abajo, desde tu papá y tu mamá en la casa, desde tu jefe, tu supervisor en el trabajo, desde tu profesor y tu compañero de clase que tiene más años que tú en la carrera. Hay autoridad por donde quiera que te metas. Ah, pastor, pero me tengo que someter a todas. No te voy a contestar. ¿Sabe? Hubo dos hombres de Dios, dos seguidores. Pedro y Juan fueron apresados. Y les dieron unos varazos, les dieron unos latigazos
Lo castigaron y le dijeron, no le dijimos a ustedes que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, miren, ¿sabe cómo es la cosa? Que yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y he oído. Y yo le voy a hacer caso a Dios y no a ti. Entonces usted se dará cuenta cuándo va a hacerle caso a la autoridad que tiene sobre la tierra y cuándo no. Si usted está trabajando en un lugar, por decirle, en un banco, y el gerente le dice, mira, tengo el negocio del siglo. Tú como eres el cajero, yo voy a supervisar la cuestión, tú metes la mano por aquí, picamos la cochina y nadie se da cuenta. Es mi jefe, es el gerente del banco. Pero eso está de acuerdo, Dios dice que está de acuerdo con eso. Entonces, por eso le digo, no le voy a contestar. Ya con estas dos ilustraciones, un ejemplo bíblico y una parábola del banco, tiene para que usted tome su decisión. ¿Cuándo obedecer a la autoridad y cuándo no? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted dirá, bueno, yo no le voy a hacer caso, pastor. ¿Qué dice? Que acabamos de leer. Acarrea condenación para sí mismo. Y eso es lo que yo les dije hace un ratito. Que yo he visto gente que se rebela contra la autoridad y sobre todo en la iglesia, que acarrean condenación para sí mismo. Ya no es Dios, no le eche la culpa a Dios. Dios lo establece para que a ti y a mí nos vaya bien. Ore para que el apóstol y los que estamos al frente del ministerio aquí escuchemos la voz de Dios, seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ore de esa manera. Usted, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto. Péselo, sopéselo, pregúntele al Señor. No le pregunte a la almohada. Pregúntele al Señor, pregúntele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a responder. Le va a responder. Y el Espíritu Santo no se contradice. No se contradice. Así que les voy a hacer una última pregunta y con eso nos vamos. ¿Quiénes están de acuerdo con lo que hoy se expuso acerca de la palabra de Dios con respecto al arrepentimiento, a la confesión, al perdón y al someterse a la autoridad? ¿Quiénes están de acuerdo? Levante su mano, póngase en pie, que vamos a orar. Y si hay alguno que diga, bueno, pastor, yo le voy a pedir perdón al Señor porque yo no estuve de acuerdo con esto. Por ejemplo, una vez estábamos aquí hablando y alguien se levantó y dijo, pero eso no es así. ¿Sabe qué dice Dios? Yo digo que es así. Si tú dices que no es así, pelea todo lo que tú quieras. Pero Dios es el que manda. Si hay alguno que no haya estado de acuerdo con Dios, sea el tema que sea, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de confesión, hoy es día de pedir perdón al Señor, hoy es día de someterte a su autoridad. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leí que Pilatos le dice a Jesús, mira, tú no sabes que yo tengo el poder para soltarte o para encarcelarte. Jesús le dice, ninguna autoridad tuviera si no te fuese dada de arriba. Y como eso ya estaba escrito, que él se tenía que someter para ser crucificado, enmudeció, cerró su boca, le dijo, papá, tú eres el que manda. Si hay alguno así, entonces vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por haberte hecho un hombre y darnos el ejemplo a seguir. Hombre que viniste acá a la tierra y dejaste tu palacio, dejaste el cielo, dejaste todo aquello que era precioso, poderoso para hacerte y tomar forma de siervo, hacerte uno como nosotros. Señor, no hay ninguno que yo conozca que haya hecho eso. Por eso hoy yo me arrepiento
de no haber estado de acuerdo contigo. Usted dirá, ¿qué área? Señor, hoy confieso delante de ti, tú que escudriñas los corazones, que he hecho lo malo delante de tus ojos, hasta con mis pensamientos. Señor, hoy decido perdonar a su mamá, a su papá, a su hermano, a mí, al pastor, al apóstol. Hoy decido perdonar, inclusive perdonar a Dios. Quiero soltar estas ligaduras, quiero soltar esta amargura que tengo, quiero soltar aquello que impide que yo pueda caminar junto a ti y tú muestres el camino que he de seguir sobre esta tierra. Señor, fija tus ojos sobre mí. Señor, y hoy que he escuchado que me debo someter a la autoridad, quiero hacerlo en tu nombre, Jesús, para darte gloria, honra, honor y poder. A ti, Señor, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso a Cristo Jesús.